Un tema importante en Pillars es la teología. Es tan importante que entendamos lo que la Biblia enseña sobre la realidad y sobre la vida. A veces vemos cosas, pero con una perspectiva limitada. Y lo que quiero hacer es contarte una historia que ya conoces. Pero el otro lado de la historia, esta es la historia de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pero quiero darte una visión del mundo de la historia de Dios, desde la perspectiva de una batalla, una guerra que está ocurriendo. 1 Juan 5:19. Capítulo 5, versículo 19. Lo expresa de esta manera: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Juan lo deja muy claro. Aquí no hay un lugar neutral, hay una batalla que está ocurriendo. Hay dos dimensiones en esto. Está el maligno y luego está Dios y su divinidad. Y necesitamos entender la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, con esta cosmovisión de guerra espiritual, porque nos ayudará mientras llevamos a cabo nuestros ministerios y nuestro liderazgo. Sabes, la historia de la humanidad no comienza con la humanidad, comienza antes de la creación. Así es como se relata en Lucas 10:18. Entonces Jesús les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí tenemos el inicio de una perspectiva que dice que incluso antes de la creación de la humanidad ya existía el conflicto, la ira, había una guerra que estaba ocurriendo antes de que siquiera participáramos en ella y luego comenzamos a ser introducidos en ella. Y la Biblia en Génesis cuenta nuestra historia. Y esta guerra continúa porque vemos al enemigo en la historia de la creación, quien posee un conocimiento, quien es astuto. Él está al tanto de las conversaciones que Dios, Adán y Eva han tenido juntos y se las repite a Eva. Se acerca a Eva, quien es la más vulnerable, porque el enemigo siempre busca a los vulnerables para tener poder sobre ellos de alguna manera. Y aún así, desde el principio mismo en Génesis 3, aprendemos que el enemigo es maldecido, lo que significa que Dios y el enemigo no están al mismo nivel cuando tienen esta guerra. Que Dios está por encima y el enemigo es un adversario derrotado. Y necesitamos mantener ese paradigma en mente a medida que la historia continúa. Desde Génesis, la historia avanza luego hacia el Antiguo Testamento. Y en verdad, cuando lees el Antiguo Testamento y la historia de Israel, que es la historia del Antiguo Testamento, a lo largo de ella se entreteje una continuación de esta batalla cósmica sobrenatural. Hay historias inusuales, como en Daniel capítulo 10, cuando un ángel es enviado para ayudar a Daniel, pero se retrasa durante 3 semanas y otro ángel, Miguel, tiene que venir a ayudarlo mientras lucha contra el maligno. Y ves este hilo conductor de que detrás de lo natural está la guerra espiritual que está ocurriendo. Tienes historias de Job y una conversación entre Dios y el enemigo acerca del carácter de Job. Y esto nos lleva a un lugar donde, de alguna manera, todo esto es muy misterioso, no es completamente comprensible para nosotros como humanos, pero somos conscientes de que existe toda otra dimensión de la realidad y que nuestra historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene esta cosmovisión de guerra espiritual que debemos tener presente. Llegas al Nuevo Testamento e incluso la historia de la Navidad refleja eso. Permíteme leerte. Apocalipsis 12, 3, 4. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Esa no es la historia de Navidad que normalmente se representa en una obra infantil durante los servicios de la iglesia. Hay una batalla espiritual en curso y el enemigo quiere devorar a este niño. Y esa es la realidad de lo que está sucediendo tras bambalinas durante la época de Navidad y el nacimiento del Hijo de Dios al hacerse presente, incluso en el capítulo 4 de Lucas. Cuando Jesús es enviado al desierto y es tentado por el enemigo,
Jesús no niega el papel que desempeña el enemigo, y es una imagen de esta guerra continua que se está librando. Y luego, a lo largo del ministerio de Cristo, tenemos 3 años en los que lo observamos y vemos a Jesús, vemos sus enseñanzas y vemos sus milagros, y finalmente vemos su muerte y su resurrección. Pero si lees los evangelios con atención, a lo largo de los 3 años de Jesús, lo que es fundamental es que hay una batalla en curso, hay una guerra que se está librando. Se expresa de esta manera en 1 Juan 3:8. El motivo por el que apareció el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo. Por eso vino Jesús. Y las obras del diablo bíblicamente se definen de 2 maneras. Él tiene una obra individual con las personas, engañándolas y llevándolas a la rebelión contra Dios, comenzando con Eva y con Adán. Pero también tiene una obra en las estructuras de la sociedad y en las estructuras de este mundo, los principados y las potestades, creando situaciones donde pueden ocurrir el engaño y el mal. Jesús vino a destruir el poder del pecado sobre el individuo y el poder del mal sobre la sociedad. Y esto queda marcado a lo largo de sus 3 años de ministerio. Uno de los mejores ejemplos de esto es una historia que tuvo lugar donde hay una legión de demonios que entran en 2,000 cerdos. Y cuando lees esa historia en Marcos 5, lo que descubres acerca del enemigo es, primero, que tiene una mentalidad altamente militar, que él no simplemente se inventa las cosas. Hay una intencionalidad y hay un programa en lo que está haciendo. Que el enemigo es una especie de parásito, no tiene un lugar donde habitar, así que vive en y sobre las cosas como una forma de existir. Pero además el enemigo es impotente, está desesperado, y en la desesperanza porque está siendo derrotado por la presencia del reino de Dios en Cristo, y este enemigo atormenta. Y esta imagen se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Y aquí está la razón por la que es importante entender esto. Cuando Jesús iba de aldea en aldea, sanando a los enfermos y expulsando demonios, declarando la autoridad de Dios al ver el sufrimiento en las personas. Jesús nunca dijo, ¿por qué un Dios bueno permitiría que esto suceda? Lo que Jesús decía era, estamos en guerra y necesitamos tomar autoridad. Entender esta cosmovisión de guerra espiritual nos ayuda a discernir lo que está ocurriendo detrás de escena en lo natural y en la era de la iglesia en la que vivimos ahora, y desde el libro de los Hechos, vemos muchas referencias que nos ayudan a entender cómo actúa el enemigo y a comprender sus procesos para que sepamos cómo luchar contra él y cómo interpretar correctamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí hay algunos versículos que ilustran esto. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, Pablo le escribe a la iglesia y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo está diciendo que el enemigo tiene un impacto en las circunstancias y que algunas circunstancias, como líder, deben interpretarse a través del filtro de ¿está el enemigo actuando aquí? Así sabes cuál es la respuesta correcta. Luego está Efesios capítulo 6, versículo 12, donde Pablo escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, escuchen como líderes, cuando avancen, estarán en una batalla, pero no piensen que su batalla es solo contra otras personas. No piensen que es solo contra funcionarios del gobierno. No piensen que es siquiera solo contra los líderes de su ministerio. En el fondo de la batalla hay una guerra espiritual que se está librando contra el enemigo que está presente. Segunda de Corintios 11:14, Pablo diría, y no es de extrañar porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo está diciendo, esta guerra debe entenderse de tal manera que la obra de Satanás es tan astuta que él se disfrazará, como alguien que parece mucho a un cristiano,
alguien que habla y actúa muy parecido a un cristiano, alguien que incluso puede intentar infiltrarse en tu equipo o en tu ministerio. Así es como trabaja el enemigo. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Pablo señala muy claramente que el enemigo está obrando para impedir que la gente vea. ¿Alguna vez te frustras con las personas porque parece que no te escuchan o no te oyen y empiezas a frustrarte con las personas sin darte cuenta de que necesitas una cosmovisión de guerra espiritual, que detrás de todo esto el Dios de este siglo los ha cegado, que existe una oposición al evangelio que es de esperarse y a la que hay que responder? Hechos 10:38 lo expresa de esta manera: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia deja claro que algunas enfermedades están relacionadas con esta fuerza maligna y con el mal que existe, y ser discernientes y conscientes de esa situación nos ayuda en la manera en que respondemos como líderes. Juan 10:10. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús, al describir al enemigo, dice: él infunde un temor a la muerte. E incluso personas que han nacido de nuevo y pueden estar sirviendo contigo tienen este temor a la muerte, pero detrás de ello está esta fuerza maligna. Y cuando entendemos eso e interpretamos la realidad de esa manera, quizás nos volvemos menos duros con las personas, menos críticos hacia ellas y más conscientes de nuestro papel de liderazgo en el espíritu, porque tenemos esta cosmovisión de guerra espiritual. Hechos 5:3 es otro versículo. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedes con parte del dinero que recibiste por el terreno? La Biblia enseña esto, que el enemigo en realidad siembra en la mente de las personas, incluso de los cristianos, ideas para pecar. Planta en la mente de las personas, desde Adán y Eva, cómo comportarse y vivir de una manera contraria a Dios. El enemigo está obrando a través del engaño de una manera muy poderosa. Juan 13:27 dice lo siguiente: tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. El enemigo oprime a las personas. A veces el enemigo incluso posee a las personas. Y todo esto está ahí para darnos entendimiento, una cosmovisión como líderes cristianos, de que no solo nos guiamos por prácticas naturales. No se trata solo de cambios naturales y programas naturales, sino que estamos en medio de una batalla realmente significativa que ocurrió incluso antes de la creación de la humanidad. Una batalla que la Biblia nos enseña que ya ha sido ganada, pero estamos en esta etapa en la que todavía estamos viviendo esa victoria. Segunda de Timoteo 2:26 lo expresa así: instrúyelos para que entren en razón y escapen de la trampa del diablo, que los ha tomado cautivos para hacer su voluntad. Que el enemigo, a través del engaño, persuade a las personas para que en realidad trabajen a su favor. Jesús citó esto en Lucas 22:31 cuando dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a todos ustedes como a trigo. Él está diciendo: escucha, Pedro, Satanás quiere tentarte, quiere engañarte, te está poniendo a prueba. Sé consciente de eso, y como líder también se te puede decir la verdad de que el enemigo está activo y a veces tienes pensamientos. Y debes preguntarte, ¿de dónde viene ese pensamiento? No viene del cielo, no viene de Dios ni de su palabra. Ese pensamiento viene del mismo infierno. Ese pensamiento proviene de una fuente maligna y puedes llevar ese pensamiento cautivo. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo,
ni deis lugar al diablo. Que el enemigo puede tomar una ira santa y convertirla en una especie de odio maligno. Y he visto que eso sucede en líderes cristianos, donde algo que está mal y te molesta de manera justa, luego se convierte en algo que ya no glorifica a Dios. Y el enemigo actuando detrás de escena. En la era de la iglesia, recibimos todas estas descripciones de todo lo que está sucediendo. Y en muchas de las experiencias que tenemos, descubrimos que en realidad es el enemigo quien está obrando detrás de escena. La Biblia enseña que el enemigo solo tiene dos herramientas, la acusación y el engaño. Y él se acercará y nos acusará o acusará a otros ante nosotros o engañará. Y es importante que, al entender la teología, parte de nuestra teología sea comprender que tenemos esta cosmovisión de guerra espiritual. Saber que hay una era final por venir, mencionada en Apocalipsis 20, y respecto a la cosmovisión de guerra espiritual, esto es parte de nuestra comprensión histórica. El versículo 1 de Apocalipsis 20 dice así: Luego vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Sea cual sea tu teología específica sobre los últimos tiempos, en algo todos podemos estar de acuerdo. Satanás juega un papel fundamental en los acontecimientos y actividades que sucederán en la era final. Y te cuento esta historia desde antes de la creación, pasando por la creación, el misterio del Antiguo Testamento, la vida de Cristo, la era de la iglesia hasta la era final, para ayudarnos a tomar conciencia de que estamos en medio de una guerra. Si vivieras en un país devastado por la guerra, si cada mañana al despertar cayeran bombas a tu alrededor, ¿eso cambiaría la manera en que ves tu realidad? ¿Cómo miras tu futuro? ¿Cómo ves a tus hijos? Cambiaría la forma en que oras, porque estarías físicamente en medio de esa guerra. Jesús dice, están en medio de una guerra. Y esa perspectiva de guerra debe cambiar la manera en que vemos la realidad, cómo vemos a las personas, cómo vemos las circunstancias, para que tengamos una comprensión clara, no solo de lo que sucede en lo natural, sino también de lo que ocurre en el ámbito espiritual. Y tú dirás, ¿acaso no somos victoriosos? Permíteme explicarlo usando una ilustración de la historia. En la Segunda Guerra Mundial hubo dos fechas muy específicas que estuvieron separadas por unos 11 meses. Una fue un día llamado D-Day y la otra fue un día llamado D-Day. El primer día fue el D-Day, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Francia, y fue una gran iniciativa militar. Y si tenían éxito, todos sabían que la guerra estaba terminada. En ambos bandos todos lo sabían y tuvieron éxito. Así que después del D-Day, el día decisivo, todos sabían que la guerra estaba terminada. Pero pasarían 11 meses hasta que llegara el V-Day, el día de la victoria. En esa fecha, 11 meses después, fue cuando todas las autoridades se sentaron y realmente firmaron y ratificaron lo que todos ya sabían 11 meses antes, pero no fue hasta entonces que firmaron y ratificaron el acuerdo de la victoria que ya se había logrado. D-Day, el día de la decisión, y V-Day, el día de la victoria. Hemos tenido nuestro día D. Es la cruz, su muerte y su resurrección. La Biblia nos enseña claramente que ese fue el factor decisivo, y todos saben que la victoria se ganó en la cruz a través de su muerte y resurrección. Pero aún no hemos tenido nuestro día de la victoria. Cuando el Señor regrese, tendremos nuestro día de la victoria. Si estudias la historia de la Segunda Guerra Mundial, entre el día de la decisión y el día de la victoria, durante esos 11 meses, continuaron los enfrentamientos.
Continuaron las batallas, incluso continuaron las bajas. Aunque ya se había decidido, la victoria aún no había sido ratificada. Como iglesia, estamos viviendo en esos 11 meses. Su muerte y resurrección es la decisión. Sabemos que tenemos la victoria, pero su regreso será la plenitud de esa victoria. Y mientras vivimos en ese intervalo, hay bajas. Y todavía hay escaramuzas y batallas por ganar. Aún hay desafíos que se presentan. Pero sabemos que tenemos la victoria y sabemos que un día la victoria será completamente ratificada. Así que hoy podemos caminar en esa victoria, pero debemos tener una cosmovisión que entienda que detrás de lo natural hay una batalla en curso, en la que estamos llamados a participar en nuestro ministerio, en la que estamos llamados a tener victoria en nuestro ministerio.